Las personas mayores, por el hecho de ir envejeciendo, no perdemos nuestros derechos. Ni siquiera en situación de deterioro cognitivo se tienen que perder esos derechos, lo cual quiere decir que lo que hay que adaptarse es en cada momento y situación, pero las personas mayores tenemos derecho y conservamos todos nuestros derechos a decidir, primero, cómo queremos envejecer, segundo, dónde y en qué manera queremos llevar a cabo ese camino de envejecimiento, pero no por ello aminorar lo que son nuestras capacidades y nuestras potencialidades. Somos sujetos de derechos, somos ciudadanos y además tenemos que seguir siendo ciudadanos de primera, no de segunda. Yo creo que la pandemia supuso un antes y un después en el cuidado de los mayores. La pandemia puso de manifiesto que existen una serie de limitaciones estructurales muchas veces, estructurales tanto desde la distribución física de los centros de atención de mayores como desde los propios recursos con los que se cuenta. Con todo esto hubo un gran debate que lo llevó a cabo Agenda Nagusi, es un proyecto del gobierno en el que nosotros también participamos y les hicimos un amplio informe. Y se llegó al consenso y la conclusión de este informe era que no todo lo del modelo que ya teníamos, que era de un decreto del año 19, seguía siendo válido. Y por lo tanto hubo un compromiso desde el propio gobierno de que este modelo había que adaptarlo a las situaciones y a las necesidades actuales, para que no nos vuelvan a pasar circunstancias que nos han pasado. Y eso pasa por aspectos que tienen que ver con la propia estructura física y también con la propia estructura de los recursos que se ponen en esa atención. El servicio de atención sanitaria y el sociosanitario. Esos dos servicios tienen que estar súper coordinados. ¿Para qué? Para que ninguna de estas atenciones se vea fisurada o se vea fragmentada, porque no hay nada peor para una persona que no saber quién le está atendiendo, ni poder seguir un hilo conductor porque de un lado le digan una cosa, de otro no sea lo mismo. Entonces, eso tiene que estar muy bien coordinado entre los dos ámbitos, que son servicios de salud y servicios sociosanitarios y del ámbito social. Dicho esto, el hecho de que una persona viva en un ámbito de su domicilio o en otros ámbitos institucionales, como puede ser ir a un centro de día o estar en una residencia, no tendría que variar en nada la atención. Y digo en nada porque no deben de aminorarse esos servicios. O sea, con la misma calidad, con el mismo tipo de atención y con los mismos requisitos y exigencias que puede tener un ciudadano y derecho a su servicio de salud en un domicilio, tiene que tenerlo en una residencia. Y si en esa residencia no reúne los requisitos suficientes para darlo, no podemos olvidar que la asistencia sanitaria es universal y tiene que ser de calidad. Esté el individuo donde esté, la residencia es un nuevo domicilio, no es otro sitio. Cuando hablamos del enfoque de si no en casa como en casa, queremos decir que una persona debería de poder estar en su domicilio, en su casa, y ser atendida por sus allegados y por las instituciones que dan la atención a domicilio el máximo de tiempo que les sea posible. No siempre es posible esto, a veces las familias no pueden más, a veces ni siquiera hay familia inmediata que pueda asumir este cuidado, y en ese sentido, bueno, pues existen estas otras instituciones donde empiezan con los centros de día, donde la persona pasa una serie de horas durante el día, donde allí socializa, donde allí converge con otros que están en situaciones similares y es ayudado por profesionales de la atención sociosanitaria, y entendemos que es el sitio más adecuado cuando las circunstancias y su pérdida de función, que va incrementándose a medida que se va envejeciendo o que se tienen algún tipo de patologías y lo van propiciando, pues deben de irse también ajustando esa atención a la situación que cada persona pueda tener. Y finalmente, lo de si no en casa como en casa, pues estaría el nivel residencial, donde las personas, sean una residencia pública o privada, pero lo normal es que sean concertadas. Más del 90% de los centros residenciales de Euskadi están concertados y alguno todavía es de titularidad pública. Pero la atención no tiene por qué variar.
Y entonces eso es lo que se está demandando, que una persona pueda sentirse, pueda entender que es un nuevo hogar, pero sentirlo como tal, como un hogar, como un sitio cercano, como un sitio donde no está cada vez con uno, sino que eso es lo que se pretende ahora de adaptar el modelo, sectorizarlo, hacerlo más adecuado a situaciones que viven las personas o la pérdida funcional o el grado de competencia funcional que puedan tener y ponerles pues, más de iguales y además con profesionales más adecuados a la atención que tengan que dar en esa fase donde esté la persona mayor.